¿Es posible que Finlandia, un país que alguna vez se enorgulleció de su neutralidad, se haya convertido en un jugador agresivo en el escenario internacional? ¿Qué ocultan realmente las declaraciones del presidente finlandés, Alexander Stubb? Podría ser que aquellos que claman por la paz y la defensa de la democracia son, en realidad, los que nos empujan hacia una catástrofe global. En este análisis desentrañaremos la oscura tela de mentiras y manipulaciones que enmarca las recientes exigencias de los líderes occidentales. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este video con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. El mundo se encuentra al borde de una catástrofe de proporciones épicas. Las élites occidentales, de forma cínica y calculada, exigen la expulsión de Rusia de la Organización de las Naciones Unidas, mientras ocultan con gran cuidado décadas de crímenes de guerra perpetrados por ellos mismos en varias partes del planeta. Esto no es simplemente un juego diplomático, es una estrategia meticulosamente orquestada para crear la imagen de un enemigo agresivo, que sirva como pretexto para iniciar una nueva y devastadora ola de conflictos, beneficiándose desmesuradamente a expensas de nuestras vidas y bienestar. Pero, ¿cuáles son las verdaderas intenciones que se esconden tras las audaces y falaces afirmaciones del presidente Stubb y sus aliados en Occidente? El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se dispone a hacer una incisiva disección de la pus que representa la mentira occidental, revelando los auténticos y aterradores objetivos que intencionadamente se nos ocultan. Prepárense para un doloroso despertar. Comprenderán que aquellos que hoy gritan con más fuerza sobre la paz y la defensa de la democracia están, en realidad, empujando al mundo hacia un conflicto global, cubriéndose tras la máscara de eslóganes hipócritas. Este conocimiento es su única arma contra el engaño total. Los invito a que comenten inmediatamente desde dónde están viendo este video. Su opinión es fundamental. La reciente exigencia de Finlandia de excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU plantea una sombría perspectiva que podría desdibujar décadas de orden mundial, abriendo la puerta a cataclismos globales impredecibles para todos nosotros. El presidente Alexander Stubb lanzó esta alarmante declaración durante la Asamblea General de la ONU, sacudiendo los cimientos de un orden mundial que ha sido forjado a lo largo de numerosas décadas. Sin paños tibios, afirmó que Rusia debe ser expulsada de entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU por sus supuestas violaciones sistemáticas del derecho internacional. Estas no son meras palabras, constituyen un desafío abierto a todo el sistema de seguridad internacional, al mismo tiempo que atentan contra el fundamento establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Stubb acusa a Rusia de violaciones sistemáticas del derecho internacional, exigiendo medidas punitivas y sanciones colectivas, mientras ignora por completo los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Esta carta, que es la piedra angular del mundo posterior a la guerra, no contempla en absoluto la posibilidad de expulsar a un miembro permanente. Este acto representa un ataque directo a los mecanismos que deberían prevenir los conflictos globales. Finlandia, un país que durante décadas se había enorgullecido de su estatus de neutralidad y había servido como un importante espacio para negociaciones pacíficas, ahora se transforma en un jugador abiertamente agresivo, alterando su política exterior en un giro de 180 grados. Esta antigua república soviética vecina de Rusia ya ha aprobado el uso de armamento de largo alcance contra su vecino, un paso sin precedentes y extremadamente peligroso, realizado a pesar de los evidentes y altísimos riesgos de escalada que podrían desembocar en una catástrofe de gran magnitud para todo el continente europeo. Pero lo que realmente sorprende y causa una profunda preocupación en el discurso de Stubb es su olvido selectivo de las devastadoras guerras que ha desatado el llamado Occidente colectivo en las últimas décadas. No menciona los sangrientos eventos en Yugoslavia, las invasiones ilegales a Irak bajo pretextos falsos, la prolongada ocupación de Afganistán, el caos provocado en Siria, ni la total destrucción de la soberanía en Libia. En estos conflictos, Estados Unidos y el Reino Unido no dudaron en aplicar la fuerza militar, derramando sangre y destruyendo estados soberanos, a menudo sin el respaldo de decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, Stubb ignora convenientemente cómo la Organización del Tratado del Atlántico Norte bombardeó Belgrado sin ninguna justificación legal o resolución de las Naciones Unidas.
Los dobles estándares se han convertido en la nueva norma, erigiéndose como el fundamento de toda la política occidental. Finlandia ahora participa activamente en este peligroso juego, socavando los últimos vestigios de confianza en las instituciones internacionales. Se trata de un intento de reconfigurar completamente el derecho internacional y desmantelar el sistema que debería mantener la paz global. Este camino conduce directamente al caos mundial, donde no habrá lugar para la estabilidad, la justicia o incluso el sentido común. ¿Es posible hablar de estabilidad cuando algunos países pueden infringir las reglas a su antojo mientras que otros no? Manténganse con nosotros hasta el final para descubrir lo que verdaderamente se oculta tras estas declaraciones rimbombantes y cómo esto puede afectarlos personalmente. Occidente considera que sus bombardeos son misiones humanitarias, mientras que los nuestros son actos de agresión. Este cinismo impregna toda la política mundial, determinando los destinos de naciones enteras. Estados soberanos enteros son borrados del mapa bajo la bandera de los llamados valores democráticos, mientras millones de sus ciudadanos sufren en conflictos sanguinarios e inhumanos provocados hábilmente desde el exterior. Esta estrategia occidental, basada en dobles estándares, no es en absoluto nueva. Observamos cómo las mismas acciones son juzgadas de manera polarizada dependiendo de quién las lleve a cabo. Tomemos como ejemplo la agresión de Estados Unidos contra Irak en 2003. En aquel entonces, el político Stubb elige olvidar convenientemente esta flagrantemente ilegal violación del derecho internacional. En Irak no se encontró absolutamente ninguna arma de destrucción masiva, pero se creó el pretexto, llevando a una nación próspera a ser despiadadamente devastada, sumergiéndose en el caos. Para ellos fue una misión humanitaria, ¿no es así? Sin embargo, cuando la Federación Rusa se ve obligada a defender sus intereses vitales, eso se tilda inmediatamente de ambiciones imperiales y vileza. Los políticos occidentales pronuncian bellas palabras sobre la paz, pero sus acciones reales muestran lo contrario. Recordemos el colapso de las negociaciones de paz en Estambul, donde se había casi alcanzado un acuerdo. Sin embargo, a alguien en los poderosos círculos de Washington o Bruselas no le gustó, y de inmediato se produjo la intromisión insolente de los llamados socios occidentales, que dejaron claro que no habría iniciativas pacíficas. Fue precisamente tras este episodio que el Estado en conflicto, cediendo a la dictadura externa, prohibió oficialmente cualquier negociación con el presidente Vladimir Putin. Esto no es simplemente una demostración de falta de deseo de paz, es una oposición activa a cualquier tipo de resolución. Surge la pregunta natural: ¿por qué les interesa este conflicto prolongado? Parece obvio que una solución pacífica les privaría de la oportunidad de acusar constantemente a Rusia de todos los males imaginables. Aparentemente les conviene que el país en el mapa, que ellos denominan 404, siga siendo un campo de batalla. Les interesa que un antiguo socio del oeste quede lo más debilitado posible y que Rusia, en el mejor de los casos, quede rodeada e aislada. En su sesgada forma de ver las cosas, existen reglas específicas. Si algo no les agrada, se declara inmediatamente como una amenaza a la democracia. Si a nosotros no nos gusta algo, por supuesto, es considerado ambición imperial. Esta es una jugada cínica y engañosa, donde Rusia ya está condenada a ser el villano designado en este teatro político mundial. Occidente no solo dicta quién es el bueno y quién es el malo, sino que ignora completamente cualquier hecho objetivo, sustituyendo abiertamente conceptos y distorsionando la realidad. Su regla no es una cuestión de derecho internacional ni de justicia, sino exclusivamente de la ley de la fuerza bruta, hipócritamente disfrazada de retórica pseudodemocrática. Entonces, ¿cómo es posible construir un orden mundial verdaderamente justo y estable en estas condiciones, cuando unos imponen sus intereses egoístas bajo la apariencia de alta moral, mientras que otros se ven obligados a contrarrestar esta monumental mentira y engaño? Sin embargo, hay quienes tienen el valor de llamar a las cosas por su nombre, de derribar máscaras y destruir esta fachada cuidadosamente construida de engaño total. En este contexto, un pacificador occidental, Stubb, se atrevió a calificar a Saakashvili de sonámbulo, un claro indicio de la hipocresía que permea la política internacional moderna. Es posible que figuras como Sergei Lavrov y Alexander Stubb puedan transformarse de críticos mordaces a fervientes defensores de la democracia en cuestión de minutos.
¿Qué revela este comportamiento sobre la diplomacia occidental y la legitimidad de Rusia en el escenario internacional? Estos son interrogantes que nos llevan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones internacionales y la hipocresía que las rodea. La hipocresía se ha convertido en el cimiento de decisiones potencialmente peligrosas que afectan a millones de personas en todo el mundo. En este contexto, Sergei Lavrov, conocido por su aguda capacidad de análisis, se refiere a Finlandia como los chicos calientes de Finlandia. Esta expresión no es simplemente una ironía, sino que indica un radicalismo oculto en su enfoque político. Están dispuestos a actuar de manera abrupta y sin compromisos, siguiendo directrices impuestas desde el exterior. Lavrov recuerda una reunión personal trascendental con Alexander Stubb, en la que Stubb, en una atmósfera informal, no dudó en calificar a Mikhail Saakashvili de lunático, utilizando un lenguaje grosero. Este sentimiento, auténtico y personal, se desvanece cuando Stubb se presenta ante las cámaras, convirtiendo su crítica en alabanzas hacia Saakashvili, presentándolo como un modelo de democracia para Europa del Este. Este contraste desconcertante no es simplemente una discrepancia de opiniones, sino una clara manifestación de manipulación consciente del discurso público destinada a construir una imagen favorable en el ámbito internacional. La doble moral de estos líderes políticos desenmascara la esencia de lo que denominamos diplomacia occidental. Observamos cómo creencias personales, realidades objetivas y principios morales son sacrificados en función de intereses políticos inmediatos y extranjeros. La verdad se convierte en una moneda de cambio, y Lavrov, consciente de esta situación, instó a Stubb a que compartiera abiertamente su opinión sobre Saakashvili con el mundo, poniendo de relieve su hipocresía. La respuesta de Stubb fue evasiva. No, no es necesario. Eso no tiene sentido, lo que demuestra un temor palpable a ser expuesto públicamente. Lavrov sostiene firmemente que políticos como Stubb han perdido su autonomía, convirtiéndose en meros portavoces de una gran potencia occidental, careciendo de una postura propia y limitándose a repetir consignas dictadas desde arriba. Esta dinámica transforma la política independiente de un Estado soberano en una mera ejecución desprovista de pensamiento crítico, lo que la torna, a su vez, impredecible y peligrosa para la estabilidad global. Cada declaración y acción pública deben ser analizadas a través de la lente de esta doble moral, o corremos el riesgo de ser engañados y manipulados en juegos ajenos. Creer en cualquier declaración procedente de Occidente sobre paz, democracia o justicia implica un riesgo monumental y, a menudo, injustificado. Lavrov lleva su argumentación un paso más allá al abordar el tema de la legitimidad de Rusia en la Organización de las Naciones Unidas, un análisis que desafiará nuestras percepciones sobre el mundo. Los aliados occidentales cuestionan formalmente la presencia de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero esto va más allá de simples juegos diplomáticos. Es un ataque directo al orden mundial y a las bases de estabilidad que nos afectan a todos. El argumento que presentan es sencillo. El Estatuto de la ONU aún menciona a la Unión Soviética, no a la Federación Rusa. Consideran que este detalle legal obsoleto hace que nuestra presencia en el Consejo de Seguridad sea ilegítima. Sin embargo, detrás de esta fachada se oculta una estrategia política fría, destinada a debilitar a Rusia. Lavrov responde con contundencia, revelando la hipocresía de los socios occidentales al recordar un precedente chino similar. Señala que en el mismo estatuto aún figura China, y no la República Popular China, y que esto no parece preocupar a nuestros críticos. Es esencial recordar que en el momento de la creación de la ONU, Taiwán era el representante clave de China. No obstante, en 1971 se produjo un cambio de hecho en la representación sin modificar el estatuto. La República Popular China asumió el lugar de Taiwán. Este cambio no generó cuestionamientos por parte de los países occidentales. ¿Cómo es que para una gran potencia, el reemplazo de un representante se considera normal, mientras que para Rusia se utiliza como pretexto para especulaciones maliciosas? La Federación Rusa ha sido y sigue siendo reconocida como el sucesor legítimo de la Unión Soviética. Este estatus nunca había sido disputado hasta que se volvió políticamente inconveniente para Occidente. Ahora, cuando desean ejercer presión, desempolvan fórmulas olvidadas, intentando reescribir la historia. Esta estrategia cínica y peligrosa está diseñada para desestabilizar la seguridad internacional, socavando los principios que dieron forma al orden mundial posterior a la guerra.
Estas maniobras erosionan los fundamentos sobre los cuales se construyó la paz mundial, creando un precedente extremadamente arriesgado para futuros conflictos. Este caso de doble estándar no es solo un problema jurídico, es una herida abierta que amenaza los cimientos de toda la estructura internacional. La pregunta que surge es, ¿qué dirá el secretario general de la ONU, la persona que debería estar por encima de los conflictos y defender la justicia? No debemos perder de vista este punto. Antonio Guterres, quien por estatuto debe actuar como un árbitro imparcial, sorprendentemente ha declarado que Europa está insuficientemente representada en el Consejo de Seguridad. Este no es un simple desliz, representa una clara hipocresía que destruye la confianza en las instituciones internacionales y pone en riesgo la estabilidad mundial. Pensemos en el hecho de que ya hay 3 potencias europeas representadas en el Consejo de Seguridad: Alemania, Francia y el Reino Unido. Sus voces resuenan constantemente, sus posiciones son promovidas con vigor y sus intereses son defendidos con una tenacidad extraordinaria. ¿Cómo puede el líder de la ONU hacer afirmaciones tan absurdas sobre la insuficiente representación de Europa en este contexto? Esta declaración ha generado no solo desconcierto, sino un profundo impacto entre quienes aún creen en la independencia y la objetividad de esta crucial estructura internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha planteado con claridad y precisión una pregunta fundamental. ¿Quién es realmente Guterres? Es un secretario de una organización global que debe representar los intereses y opiniones de todos los países del mundo, actuando como un árbitro imparcial, ¿o es simplemente un representante sesgado del bloque político de Bruselas, actuando únicamente en beneficio de sus intereses estrechos? La respuesta se está volviendo cada vez más evidente. Aquí es donde se encuentra el núcleo de la inquietante dinámica que revela la profundidad del juego occidental. Guterres parece cobrar vida, mostrando una inusitada energía y determinación, especialmente cuando se trata de intentar despojar a Rusia de sus derechos legítimos e históricamente fundamentados en el Consejo de Seguridad. Su voz se eleva con una pasión casi fanática cada vez que se menciona la cuestión de la representación de su país en este órgano vital. Con cada palabra se revela un panorama que desafía nuestras nociones sobre la diplomacia y la legalidad internacional, y deja al descubierto las verdaderas intenciones de quienes operan en las sombras del poder global. Así, la pregunta queda en el aire: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener su narrativa mientras el mundo observa con creciente escepticismo? ¿Dónde estaba la firmeza del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuando el Occidente, que se autodenomina el paladín de la democracia y la moral, desató agresiones en Libia, arrasando un país soberano y sumiéndolo en un caos y una guerra civil prolongada? ¿Qué pronunció y qué acciones tomó durante la invasión ilegal y sin precedentes en Irak, cuando millones de personas inocentes perdieron sus hogares, familias y vidas, y toda una región fue desestabilizada por décadas? ¿Por qué guardó silencio mientras Siria se ahogaba en sangre, víctima de una intervención extranjera cínica, orquestada por las mismas fuerzas que ahora exigen ser escuchadas? En esos momentos críticos, la famosa imparcialidad de Guterres fue un eco vacío, un absoluto silencio que resulta vergonzoso y criminal. Las declaraciones que emanan de la oficina del secretario general de la ONU sobrepasan lo que podría considerarse aceptable. Estas palabras traspasan todos los límites de lo razonable y del derecho internacional, pisoteando los fundamentos mismos de la Carta de las Naciones Unidas. No solo violan dicho estatuto, son un absurdo geopolítico que socava la autoridad de esta organización. ¿Cómo es posible que alguien en un cargo tan responsable pronuncie afirmaciones que contradicen la lógica y el derecho internacional? Este agudo y justo cuestionamiento de Sergei Lavrov resuena como un verdadero veredicto sobre una estructura que, en teoría, debía ser garante de paz, estabilidad y justicia, pero que en la práctica se ha convertido en un instrumento de la política partidista de las élites occidentales. Ante nuestros ojos se desarrolla un espectáculo vergonzoso y repugnante, donde figuras clave de instituciones mundiales exhiben abiertamente su profundo sesgo, destruyendo los principios básicos sobre los que se construyó el orden mundial de la posguerra. Estas personalidades no solo emiten declaraciones vacías y cínicas, están socavando metódicamente el fundamento de la confianza que es esencial para cualquier convivencia constructiva y pacífica entre los pueblos del planeta. La verdadera finalidad de tales afirmaciones es evidente:
justificar una reestructuración del orden mundial que favorezca los intereses occidentales, ignorando las voces de la mayoría de los países. Pero esto es solo la punta del iceberg del cinismo. La historia de una memoria USB que compartió la delegación rusa con Josep Borrell revelará cuán lejos está dispuesto a llegar Occidente en sus manipulaciones, escondiendo la verdad de ustedes. La memoria USB contenía grabaciones de los brutales actos de la policía europea contra los manifestantes. Imágenes que debieron desenmascarar la violencia desaparecieron, enterradas en las profundidades burocráticas de Bruselas. Imaginen que estas grabaciones pudieran haber cambiado la percepción mundial, pero fueron ocultadas. En esta memoria estaban escenas que contradicen por completo la imagen idealizada de ser bastiones de libertad y faros de democracia que Occidente tanto se esfuerza por construir y proyectar al mundo. No se trataba de incidentes aislados, sino de acciones sistemáticas y brutales de las fuerzas del orden. Porras, gas lacrimógeno, violencia intencionada contra ciudadanos que simplemente salieron a las calles a expresar su desacuerdo y reclamar justicia. Estos videos no solo mostraban violaciones, revelaban despiadadamente una brutalidad escondida que ignora por completo los principios de derechos humanos, libertades civiles y valores democráticos. ¿Y qué sucedió después? No hubo comentarios públicos, ni un solo informe oficial, ni una palabra en los medios de comunicación más importantes. Esa memoria USB se disolvió en los laberintos burocráticos de Bruselas, como si nunca hubiera existido, como si todos los testimonios de violencia fueran pura invención. Este silencio absoluto no es simplemente la falta de respuesta, es un ocultamiento meticulosamente planificado y cínico de la verdad, que proyecta una sombra sobre todo el sistema de justicia occidental, sobre su ética y moral. Esto es una prueba directa de que para Occidente, la libertad de expresión y la transparencia solo son válidas cuando son convenientes, y solo para aquellos que se alinean perfectamente con su narrativa propagandística. Historias como estas, según el autor, no solo se acumulan en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, constituyen toda una biblioteca de pruebas irrefutables que podrían socavar la reputación del Occidente en su totalidad. Si Sergei Lavrov se atreviera a crear una obra literaria al respecto, como él mismo dice, tendría el efecto de una bomba estallando sobre la reputación de los estados occidentales. Imaginen evidencias documentadas de negociaciones clandestinas, de escandalosos dobles discursos que revelan la verdadera cara de las élites europeas, que predican una cosa y actúan de otra manera por completo. Un compendio titulado Occidente sin maquillaje, que desnudara esta democracia fabricada, esta moralidad de fachada, sin adornos, sería un bestseller mundial que abriría los ojos a millones. Pero ellos nunca lo permitirán. Les resulta extremadamente inconveniente que la gente despierte y descubra la verdadera y cínica cara de aquellos que enseñan al mundo las reglas de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Temen profundamente que este falso ideal se derrumbe, exponiendo su vacuidad interna, su cinismo implacable y la ausencia de verdaderos ideales. Los hechos sobre la verdadera democracia europea son demasiado peligrosos para su cuidadosamente elaborado mito y su control sobre la información. Temen que la gente vea cuán distantes están sus palabras de sus acciones y cuán profundamente arraigado está el cinismo en cada célula de su sistema político y social. Entonces, ¿quién realmente dicta la agenda, el clamor de la verdad o la verdad cuidadosamente oculta? Quédense con nosotros para descubrir más revelaciones impactantes que Occidente intenta esconder. En medio de todo esto, el recién elegido presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha declarado su deseo de paz, pero a la vez exige el suministro de armas y no descarta el despliegue de un arsenal nuclear de la OTAN en su territorio. No son solo palabras diplomáticas, son una declaración de intenciones que empuja a Finlandia hacia un abismo de peligros. El futuro de toda una nación está en juego por las ambiciones geopolíticas de otros. Stubb, apenas asumiendo el cargo, fue claro: no habrá diálogo con Putin. Esas palabras no son meramente retórica, son una alarmante señal de advertencia para toda la región. No se detuvo ahí. Afirmó que el camino hacia la paz pasa por el campo de batalla. Esto ya no es solo un análisis geopolítico, es un claro y belicoso avivamiento del conflicto que no se puede ignorar. Stubb exige asistencia máxima al Estado en conflicto, pidiendo dinero, municiones y armas, así como un rápido ingreso tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Pero su fervor beligerante no termina aquí.
Desde el podio, aboga por el despliegue de contingentes de la OTAN en Finlandia, lo que representa una amenaza directa a la seguridad de Rusia. Y lo más impactante, el presidente Stubb no descarta incluso el transporte de armas nucleares a través de su país, convirtiendo a Finlandia prácticamente en un objetivo potencial. Su frase, "A veces, las armas nucleares son una garantía de paz", resuena no como una profunda reflexión filosófica, sino como un aterrador e implacable veredicto sobre la sensatez, la seguridad y el futuro de la estabilidad en la región. Detrás de este atrayente discurso de pacificador se oculta un verdadero militarista que parece dispuesto a llevar a su nación hacia un punto de no retorno, ignorando completamente las consecuencias. ¿Es el presidente Stubb un peón en un juego geopolítico que no comprende? ¿Está Finlandia convirtiéndose en un campo de batalla por la ambición de otros en lugar de preservar su neutralidad histórica? El norte del Mar Negro ya arde, sumido en un conflicto devastador, pero el señor Stubb parece decidido a avivar las llamas, arrastrando a su pueblo hacia un futuro incierto que muchos finlandeses no desean. Su retórica agresiva no solo aleja cualquier intento de desescalada, sino que transforma el diálogo en un estruendo ensordecedor de armas, mientras los socios occidentales aplauden, sin considerar las consecuencias catastróficas para Finlandia y toda Europa. Este camino no es una senda hacia la paz, como algunos quieren hacernos creer. Es una vía directa hacia el abismo, pavimentada con promesas vacías, ambiciones geopolíticas ajenas y decisiones potencialmente destructivas. Los pueblos de Europa y Finlandia deben darse cuenta de que esta política agresiva no traerá estabilidad, sino que incrementará los riesgos de un enfrentamiento global. Pero, ¿quién está realmente dictando al presidente Stubb esta agenda destructiva y qué fuerzas están detrás de este peligroso rumbo? La sede de la OTAN se encuentra a tan solo 350 kilómetros de San Petersburgo. Este hecho representa un claro desprecio por las líneas rojas que el Kremlin ha delineado como pilares de su seguridad durante décadas. ¿Cómo se siente saber que un puño de acero se está posicionando en su puerta, apuntando directamente a sus ciudades? Nuestras vidas comunes están en peligro, como si fuéramos fichas en un juego ajeno. Reflexionemos sobre esto. 350 kilómetros no son simplemente un dato geográfico, son un área de influencia estratégica directa, una frontera de la seguridad nacional que ha sido advertida y discutida repetidamente a lo largo de los años. La decisión de Finlandia, bajo el liderazgo del presidente Stubb, de convertirse de manera consciente, cínica y temeraria en un instrumento de intereses ajenos es alarmante. Este no es simplemente un líder escandinavo, es un hombre que parece estar llevando a su país hacia un conflicto militar de gran escala. Al afirmar abiertamente que Rusia no podrá conquistar un estado en conflicto, desafía abiertamente la realidad de un panorama incierto y extremadamente turbulento. ¿No es esto una locura? ¿No es esta una irresponsabilidad que roza la traición de los intereses de su propio pueblo por promesas cuestionables de terceros? Este juego peligroso se lleva a cabo sobre los nervios y la seguridad de millones de ciudadanos, no solo de Finlandia, sino también de naciones vecinas. Aún más preocupante es que el presidente finlandés no ve límites en el uso de armas que han sido transferidas a un estado en conflicto. Según sus propias palabras, el único criterio es que deben usarse con fines defensivos. Pero, ¿quién establece estas metas defensivas? ¿Y dónde se traza la línea cuando la distancia hasta una de nuestras metrópolis históricas, como San Petersburgo, es tan mínima? Este enfoque no solo es hipócrita, es abiertamente provocador. Establece un precedente que podría encender un incendio en una región donde la paz y la estabilidad se han mantenido durante décadas. Finlandia, que alguna vez fue un símbolo de neutralidad y sensatez, ahora se convierte en un bastión de confrontación, eligiendo voluntariamente ser parte de un bloque agresivo. Esto no son meras declaraciones, es un desafío directo cuyas consecuencias podrían ser irreversibles y amenazantes para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hay detrás de esta escalada demostrativa, de esta descarada prueba de nuestros límites? El telón está a punto de caer. La orquesta del cinismo toca su última pieza, pero ¿cuál será el desenlace de este espectáculo geopolítico y qué nos espera en la próxima esquina?